En el año 1958, aunque parezca jurásico, yo cursaba segundo liceo y desde un oratorio concurríamos a hacer trabajo social los fines de semana a Aparicio Saravia. En esa época a los asentamientos dolorosamente se les llamaba con ironía cantegriles. Después, por suerte, se civilizó el término. Quiere decir que el tema de la gente que no puede pagar un alquiler o comprar una vivienda, y sobre todo en esos años la que emigraba del interior a Montevideo tras el trabajo, se iba instalando como podía y las ciudades se urbanizaban sin ton ni son. En realidad los planes reguladores de las intendencias eran muy pequeños, no existía la ley de ordenamiento territorial, viene muchísimos años después. Y eso generó una serie de situaciones, así que el tema del déficit de vivienda es un tema viejo en el Uruguay. Yo hago este preámbulo para que no se le ponga ningún color, ninguna divisa a esto. De distintas maneras se fue abordando en distintos momentos. Todos recordamos aquel instituto que existió que se llamaba INVE, Instituto Nacional de Vivienda. Todavía quedan por aquí, por allá. Hay una que es muy visible en Propios y Instrucciones. En esa esquina hay un complejo viejo de INVE. Eran tipo apartamentos medio bajos. Y siguió pasando el tiempo, ¿no? En el año 64, desde lo que hacía en esos años extensión universitaria, nosotros con el taller Caraboto, yo estudiaba arquitectura, y el cura Monzón, que era el párroco de la iglesia de La Teja, construimos las primeras viviendas en lo que se llamaba la Cachimba del Piojo, al costado del arroyo Mibelete. Eran 30 viviendas y un salón comunal que tenía una piecita para que atendiera un médico y un sillón odontológico. Es decir, que este tema lo conozco, porque ya desde esos años vengo trabajando y sé que es de muy difícil solución. Posteriormente, en el año 68, en plenas medidas prontas de seguridad del gobierno de Pacheco Areco, el arquitecto Juan Pablo Terra, que era senador en esos años, tuvo la enorme virtud de llevar adelante y poder hacer aprobar, siendo de la oposición, la ley de vivienda. La ley de vivienda fue un hito en este tema porque consagró derechos, definió el tema de hogar, definió lo que era la vivienda, creó la unidad reajustable, tan discutida en el día de hoy, y con sensatez Terra dijo, bueno, la unidad reajustable tiene que estar atada al salario. Es una fórmula la unidad reajustable, que está atada a los salarios. Si el salario sube, la unidad sube, y si el salario baja, la unidad baja. Capaz que era una simplificación económica. Hoy hay otros factores que se entreveran en el asunto, pero en su momento fue algo muy importante. Siguió el tema. Y en cada crisis los asentamientos fueron creciendo por varias razones, no solo por gente que emigraba interiormente en el país detrás del trabajo, y por eso no es casualidad que en el área metropolitana y en Maldonado
sean los lugares donde hay más cantidad de asentamientos, sino porque frente a la pérdida del trabajo, la imposibilidad de pagar un alquiler, etcétera, la solución que toman las personas es un camino no deseado, pero el único que les queda. Bueno, en el 2005, cuando el Frente Amplio ingresó en los años 90, voy un poquito para atrás, durante el gobierno de Lacalle Padre, se creó el Ministerio de Vivienda y el primer ministro fue Chirucci. Allí se inventó lo que dio en llamarse los módulos evolutivos, uno de los fracasos modernos de la política de vivienda. Quedan muy pocos en pie, no sirvieron. No sirvieron porque se partía de una superficie mínima de un dormitorio, baño y cocina, cuando las familias de la periferia tenían bastante más cantidad de miembros, y unos cimientos para evolucionar hacia otra pieza más, pero después no había un apoyo que motivara y exigiera apropiarse de la vivienda, hacerla evolucionar, y si eran 7 personas tenían que tener por lo menos 3 dormitorios, un espacio para estar, la cocina y el baño. No se llegaba a eso. Tuvieron defectos constructivos, defectos sanitarios, etcétera, y ahora no sé cuántos quedan en pie, pero son pocos. Se siguió trabajando a los últimos años de la dictadura, apareció el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo puso sobre la realidad algo muy interesante, que es juntarse un núcleo de familias para hacer sus viviendas por autoconstrucción, aunque después también aparecieron las viviendas de las cooperativas de propietarios y en el último periodo del gobierno del Frente las cooperativas sindicales. ¿Qué ventaja tiene la cooperativa, para decirlo en una frase? Es un proyecto colectivo de gestión colectiva comunitaria. Rescata un valor de la humanidad que es la comunidad. Eso es lo más valioso. Después se puede hablar horas de las cooperativas, pero probablemente la gente de Fugan sea la más idónea para hacerlo. Y con el advenimiento del Frente, nosotros constatamos un déficit de más o menos 100.000 viviendas. Y ese déficit lo redujimos a la mitad. Pero tratamos de construir, porque el dilema estaba entre hacer un stock barato, precario y chico en superficie, o hacer un stock que consolidara barrio y pudiera permanecer. Entonces hubo un despliegue de programas, no solo el programa cooperativo, sino también construcciones que hizo el propio ministerio, mejoramiento de barrios, solares con servicios, apoyos en bancos de materiales, créditos, subsidios al alquiler y a la garantía, etcétera. Una serie de cosas para que la gente pudiera empezar a acceder a la vivienda. Y yo creo que se avanzó mucho, pero no se terminó. Por varias razones. El tema es complejo. Está obstáculos que a veces la gente está asentada en lugares donde es propiedad privada y entonces el dueño del predio ve una oportunidad de vender y cuando se le vende al Estado te pide un precio y hay que ir al juez para que ponga el precio justo y eso demora. Después, organizar un grupo de familias que funcione como tal no es sencillo, hay problemas culturales, hay lugares
donde se ha sentado la gente que no son para vivir o porque la tierra tiene contaminación de plomo o algún otro metal pesado, porque está en una zona inundable, porque está en medio de la nada, entonces no tiene servicios. Y llevarle los servicios completos a una manzana cuesta, yo ahora no me acuerdo de memoria el número, lo tengo por ahí, pero cuesta mucha plata llevar saneamiento, luz, agua, teléfono, escuela, etcétera, todo lo que precisa hoy una familia para vivir. Se empezó a ordenar ese mundo, surgió el plan Juntos, las viviendas sindicales, como ya lo dije, etcétera, y hubo que reformular, hacer una herramienta que se había usado mucho tiempo que se llama banco hipotecario. El banco hipotecario en realidad nació con un chip penoso en su ADN, porque fue un banco privado que se fundió y que el Estado rescató. Cuando el Frente asume, el banco hipotecario estaba enganchado en una deuda con el Banco República y tenía una deuda con el MEF y estaba en rojo. Estaba abierto porque era público, pero si el banco colapsaba, arrastraba al República, al MEF. Era complicadísima la situación del banco. Y nosotros discutimos qué hacer. Y era una discusión de fondo. Y al final se decidió mantenerlo vivo, pero esa reforma que fue muy profunda, que costó 2.000 millones de dólares, permitió desenganchar al Banco República, desenganchar al MEF, se creó la agencia de vivienda, hubo que transformar funcionarios públicos bancarios en funcionarios públicos no bancarios, hacer las pautas de la agencia de viviendas, se hicieron 9 fideicomisos de la cartera del banco de morosos, se miró caso a caso, muchos se cerraron, otros se refinanciaron, se saneó el banco y el banco allá por el 2007 pudo empezar a volver a prestar de vuelta. Es decir, ser un banco que financiara la vivienda. Todavía hay mucho para mejorar en el banco. Esa obra no está terminada porque además la vida sigue y las demandas van cambiando. En la época que yo era joven, cuando alguien cumplía 15 años, los padres le abrían una cuenta en el banco hipotecario para que ahorrara despacito y cuando tenía 20, 21, 22 y se casaba, pudiera sacar un préstamo para tener donde vivir. Eso a un chiquilín de hoy, de 15 años, si le regalás una cuenta en el banco hipotecario, bueno, no quiero ser grosera, pero te va a mandar allí, donde piensa que tenés que estar. Entonces, todo esto tiene una dinámica. De todos modos, se avanzó muchísimo y se avanzó mucho en que todos estos programas tenían una norma, es decir, vos te anotabas si tenías determinadas condiciones y después había un sorteo y un rubro presupuestal, ¿no?, fuerte que financiaba eso. En este momento el Ministerio tiene un presupuesto muy pequeño. Por lo que he escuchado de los adelantos de la rendición de cuentas, no va a haber aumento. Se está queriendo hacer un fideicomiso para después vender esa cartera a algún privado, cosa que no lo vemos bien. Lo único que se está haciendo es terminando obra, el arrastre, lo que se llama, cuando termina un periodo se terminan obras que nacieron en el anterior, se llama arrastre eso. Pero no, vemos intenciones, pero no, por ejemplo, la ministra ha hablado, y yo comparto esto, en desarrollar planes de vivienda utilizando la madera, que es un recurso natural uruguayo, y estamos de acuerdo,
pero para eso se precisa plantar montes para con determinado espacio para que los troncos sean utilizables para tableros, montar las plantas de tablero, ajustar las legislaciones municipales y nacionales y promover. Yo lo vi en Nueva Zelanda, hasta hoteles de madera, la casa de la gobernadora era toda de madera y funciona. Y yo estoy de acuerdo en eso. Y el plan está bien y la idea de la ministra no es mala, pero no tiene recursos. Y el metro cuadrado es caro. Hay después una cantidad enorme de técnicas con distintos tipos de prefabricados, no algunos que se iniciaron una vez con la vivienda de los jubilados hace muchos años y eran como casitas de papel, no, prefabricados buenos, bien hechos. Y yo les veo una ventaja. Primero, no se pierde mano de obra porque el operario, en vez de trabajar en la obra, trabaja en la planta, produciendo las partes que después se van a armar. Y tiene una ventaja, no pierde ningún día de trabajo por lluvia o por algún inconveniente climático. Trabaja todos los días del mes y trabaja en unas condiciones térmicas, diríamos, en invierno muy favorables. La sistematización de vigas, pilares, cimientos y demás que se arman con pluma, hoy existe mucho material de eso, después permite que los tiempos de obra sean más chicos, más cortos. Siempre la primera pregunta es, ¿sale más barato? Bueno, yo no sé, puede salir más barato o no, o puede salir lo mismo. Lo importante es que la calidad final es buena. Y la calidad final tiene que ver con la habitabilidad, el bienestar social de la gente que va a vivir ahí y el tiempo de duración de esa construcción. Y la ductilidad, porque esto es viejo, Uruguay fue hijo de la escuela de la Bauhaus, hay que hacer estructuras que puedan ser transformables. Entonces, hoy, con la crisis que se instaló en el país y que agudizó la pandemia, ha crecido los asentamientos. Cuando se instala una crisis, los síntomas son más gente en los asentamientos, porque el que pierde el ingreso tiene que ir a un lugar donde no pague alquiler, ni luz, ni agua, los gastos fijos. El otro síntoma de crisis es que aparece más gente vendiendo en las ferias y que la gente, uno ve que vende hasta cosas de uso personal. Y hay mucha gente que cae en la informalidad. Entonces todos esos síntomas han aparecido hoy. Entonces en ese marco hubo una ocupación allí en Santa Catalina muy, muy cuestionada. Bueno, es un proceso largo que se conoce. Lo cierto es que hubo una sentencia y eso disparó una discusión sobre el artículo de la Constitución que consagra el derecho a la vivienda. Es verdad que la Constitución la Carta Magna es un programa de intenciones dentro de las cuales se organiza una república, no es más que eso. Después las leyes traen a tierra esos temas, ¿no? La sentencia tuvo una sentencia internacional y después una nacional. Nosotros en ese momento pusimos una ley porque veíamos que no se ha votado, veíamos venir que esto venía para ganar tiempo sobre todo. Estamos en pandemia, no hagamos desalojos, tanto asentamientos, viviendas o pensiones, es decir, no dejar nadie en la calle, tampoco no cortarle la luz y el agua, porque si en la publicidad sanitaria te dicen lavate las manos, te tengo
te tengo que dejar tener agua, aunque no tengas con qué pagar, mira. Pusimos esa ley, después se presentó en la Cámara de Diputados a través de los diputados, de la diputada Cecilia Cairo, después la diputada de Cabildo Abierto, Capillera, planteó otra, se empezaron a trabajar los textos, y bueno, y la madeja se empezó a enredar, porque siempre que hay judicialización de las cosas, estas cosas pasan, pero la virtud que tuvo esto fue colocar con fuerza sobre la mesa el tema. Entonces, acá tenemos que mirar tres cosas para mí. Primero, tenemos que ganar tiempo y el tema de los desalojos es una forma de ganar tiempo. ¿Para qué? Para ir a la solución de fondo. Poder desarrollar un plan, pero para desarrollar el plan precisamos recursos. Así que mi mensaje sería la rendición de cuentas en medio de la emergencia social que surge a partir de esta pandemia que aún no ha terminado, precisa soluciones habitacionales. Y para eso precisamos plata. No tiene otro camino. Hoy el presupuesto que se le ha otorgado al Ministerio de Vivienda es muy magro, absolutamente magro. Entonces corremos el riesgo de que se consolide esa informalidad que llamamos asentamientos, ocupaciones y demás, y que con el antecedente que la justicia miró la protección de esos ciudadanos, entremos en otra lógica o tomemos medidas de, bueno, congelemos esta realidad no produciendo más daño con los desalojos, pongamos recursos e implementemos más planes. No creo que no hay... Todo esto son titulares y esquemas, ¿no? Porque a uno siempre le pueden pegar con miniaturas. Nos hemos acostumbrado a la pequeñez en este último tiempo. Creo que ese es uno de los problemas importantes que tiene a solucionar el Uruguay. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la familia. Han hablado, le pusieron, en vez de llamarle hogar, le llaman burbuja ahora. Una palabra moderna que a mí no me cierra por ningún lado. Bueno, si esa burbujita querés que funcione, dale donde estar. Hasta el cascarudo más chico tiene una cuevita para meterse. Esta discusión yo la tuve en las elecciones y una polémica frustrada con el hoy presidente de la República, que dijo en ese momento que en 5 años, si él ganaba, terminaba con los asentamientos, y le contesté que no era posible, que eso como deseo yo lo podía compartir, pero que era imposible por los costos, por la realidad, pero lo que sí se podía era empezar y avanzar. Y no basta con otorgar una vivienda, después está la aventura de aprender a vivir ahí, cuando culturalmente vengo de otras realidades. Así que se verá la complejidad del problema. Ojalá la rendición de cuentas tome algo de esto.